de una historia. Estuvimos hablando de la primera etapa, que es la idea, que de hecho hicimos un ejercicio ahí más o menos de crear una idea a partir de historias. Hablábamos del argumento, que ya mencionábamos que es una versión un poquito más extendida del... De hecho, aquí me estoy adelantando. Hablamos de la sinopsis, ¿sí? Que es un pequeño resumen de la historia como tal. Ya después hablamos del argumento, ¿no? O sea, mencionamos... esta cuestión me quiere... Denme un segundo porque aquí se me volvió loco mi mouse. Un momento. Ya, parece ser que ya se compuso. Okay. Después hablamos del argumento, que es ya una versión un poco más extendida, todavía de la idea general, ¿no? Ya en este caso ya se planteaba, decíamos, más elementos de la historia, ya hay una secuencia, un principio, un desarrollo, un cierre, y ya se empiezan a ir dando forma a los personajes. Luego teníamos ya el tratamiento, donde ahora sí ya se describía perfectamente a los personajes. Posteriormente la escaleta, que ya empieza a generarse una estructura de guión, y de ahí planteábamos que había dos posibilidades de guión, ¿no? El guión literario, que es tal cual, de alguna forma, los actores lo van a ver, todos los que estén en la producción lo van a ver para tener una guía de cómo van a ir pasando las cosas. Y está el guión técnico, que es similar, pero viene con anotaciones respecto a los planos, las tomas, los ángulos, la forma en la que se va a acomodar la cámara, lo que se espera ver en cuanto ya a cuestiones más técnicas, o sea, es decir, prácticamente tener una visión un poquito más Profe, general de cómo se va a ver la película. ¿Sí? ¿Alguien me habló por ahí? sí, yo. ¿Qué pasó, David? ¿Le puede retroceder la página? Claro, ¿hasta cuál necesitas? El, un poco. Ahí. Gracias. Claro que sí. Ok, bueno, está el guión literario, y por si querías ahí también checarlo. Sería todo. Ok, Gracias, muy profe. bien. Sí, no hay de qué. Y bueno, hoy, el día de hoy, a pesar de que ya vimos como la explicación de cada uno de estos, pues no los hemos visto tan a profundidad y no hemos ahondado específicamente como de qué va cada uno. Entonces, la clase pasada, pues lo primero que ahondamos fue en la idea, ¿no? En este caso, tener una mini historia empezada. Hoy vamos a brincarnos con el tema de la sinopsis, ¿sí? En este caso, ver cuáles son los tipos de sinopsis que hay y cómo podemos utilizarla, en qué situaciones se utiliza, ¿no? Y de qué se trata, como de qué va, ¿no? Y por ahí también incluso ya me voy a medio saltar un poco allá lo que serían los guiones, porque lo que me interesa es que entiendan como estas dos partes, ¿no? Como cuando apenas estamos iniciando la historia, que está teniendo apenas forma, y cómo ya se ve una historia de alguna forma terminada, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, tenemos por aquí la sinopsis, y bueno, tenemos que entender que existen principalmente dos tipos de sinopsis. Sí, porque seguramente el término sinopsis ya lo habían ustedes escuchado anteriormente, ¿sí? Y esa terminología de sinopsis que seguramente ustedes ya han escuchado antes es lo que se conoce normalmente como sinopsis de venta o sinopsis corta, ¿sí? Nos dice por aquí que el objetivo de esta va a ser obviamente que el lector, la persona que lea la sinopsis, se sienta atraído, atrapado por la historia y que le vayan a dar ganas, pues, de ver la película, de leer el guión, ¿no? O si en algún momento dado, si estás vendiendo la película apenas, pues que la persona quiera invertir en la película, que le resulte interesante, ¿sí? Entonces es obviamente una versión corta, pero que sea interesante para la gente. La principal característica de esta sinopsis es que, pues obviamente tiene que ser seductora, tiene que pues, ser muy atractiva, y bueno, ahí es donde está lo difícil de hacer una sinopsis de venta, ¿sí? Porque de repente tú tienes muchas ideas de lo que quieres plasmar en una película o en una serie,
pero aquí tienes que aprender como a reducirlo, ¿no? A hacerlo con una versión muy chica. En apenas unas líneas nos dice, tenemos que hacer que nuestra historia enganche. Así que, más que ser un resumen, tenemos que condensarlo mejor esa historia. Y de alguna forma, pues tiene que dejar a la persona con la sensación de querer conocer más al respecto. En el caso de un largometraje, puede llegar a ocupar unas pocas líneas hasta una página en algún momento dado. Y por regla general, pues nos vamos a centrar en la trama principal y el protagonista, ¿sí? Esas son las características de una sinopsis de venta. Y tenemos lo que sería también, como otro tipo de sinopsis, la sinopsis argumental o sinopsis larga. En este caso nos dice que la sinopsis argumental incluye de forma reducida el argumento de la película, o sea, similar a la anterior, pero esta es más larga, ¿sí? Ya que va a ser de 2 a 3 páginas, incluso puede ser hasta 4 o 5, dependiendo la intencionalidad de la sinopsis argumental. Nuevamente, ¿por qué puede ser diferente la intencionalidad? Pues porque en algún caso el interesado a quien vamos a impactar puede ser el público, el interesado puede ser un estudio cinematográfico o el interesado puede ser pues alguien que queremos convencer a un director de que quiera pues justamente dirigir la película, etcétera, ¿no? Una cosa que sí es importante en la sinopsis argumental es que se respete los 3 actos de la película, ¿sí? Es decir, el primer acto va a ocupar la cuarta parte de todo el documento, el tercer acto va a ocupar otra cuarta parte y el segundo acto la mitad. Es decir, la apertura o el inicio de la historia, la trama, una cuarta parte, el desenlace, una cuarta parte y el desarrollo de la historia, pues la mitad de la sinopsis. Y ya está en nosotros, nos dice aquí, incluir el final o no. Eso dependerá de para quién sea la sinopsis. Sí, en algunos momentos dados, obviamente para el público la sinopsis se va a mantener oculta, pero si es para un director o si es para un estudio, pues el final de la historia, pues probablemente sí lo van a querer saber en qué termina. Ahora, regresando un poquito a la sinopsis de venta, que es con la que más familiarizados estamos, vamos a identificar que esta sinopsis de venta usualmente existen 3 aplicaciones de la sinopsis de venta como tal, ¿sí? La primera de ellas es esta que conocemos como el storyline. ¿Okay? El storyline nos dice que básicamente se trata de la idea de la película explicada en unas 4 o 5 líneas y que cuenta quién es el protagonista, cuál es su objetivo y el germen de la historia como tal, que también debería reflejar de alguna forma la trama de ya sea película o libro. En este caso, aquí les puse un storyline, es decir, una sinopsis de tipo storyline. Leyéndola pueden descifrar de cuál se trata. El Señor de los Anillos. Es el Señor de los Anillos, pero ¿cuál? ¿La 1, la 2 o la 3? La primera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sabes que es la primera? Bueno, porque dice, emprende un viaje Perfecto. peligroso y en la primera es cuando empieza todo. Perfecto, ok. Apenas nos dice que lo emprende el viaje en este caso, entonces quiere decir que es la primera de las películas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aquí nos plantea en 5 líneas apenas, poquito, ni las 5 completas, ¿sí? Un desglose muy particular de qué se trata la película del Señor de los Anillos, ¿no? Nos habla de quién, en este caso de Frodo, que es el protagonista, ¿qué es lo que va a hacer? Pues emprender un viaje, ¿hacia dónde? Hacia el monte del destino, ¿con qué fin? Con el destruir el anillo único. ¿Qué cosas le van a pasar en el camino? Pues Sauron, el señor oscuro, le va a enviar a sus servidores para perseguirlo, ¿no? Y
plantea como un escenario de qué podría pasar si eso lo pasa, ¿no? En este caso, si Sauron logra recuperar el anillo, llegará el fin de la Tierra Media. Entonces ahí en bien gorditas líneas tenemos un inicio, la historia de Frodo y qué es lo que va a hacer, un desarrollo, a lo que se van a enfrentar, un posible desenlace, ¿no? La Tierra Media, quién sabe qué sea esta, puede llegar a su fin, ¿no? Y en este caso, una frase final para que te termines de emocionar. Este inmortal relato sobre el bien y el mal, la amistad y el valor te transportará a un mundo más allá de tu imaginación. Ok, suena interesante. Pues ahí tenemos ya un storyline. Ahora, como dije, es parte de una sinopsis de venta, ¿sí? Esta sinopsis de venta en formato storyline, pues va a tratar de que las personas que la leamos, pues nos involucremos. ¿En dónde la vamos a encontrar? Casi siempre, si alguna vez tienen un DVD, en el reverso del DVD, ahí viene el storyline, o si van al Cinépolis, seguramente viene una parte sinopsis y siempre viene como el desglose de qué onda con esta historia. ¿Okay? Ese es ahí donde lo notamos. Ahora, está otro formato de sinopsis de venta que en este caso lleva el nombre de logline. ¿Sí? El logline nos dice que es aún más breve que el storyline, que apenas ocupa una o dos líneas. En este caso, el objetivo del logline es seducir al lector todavía de forma más rápida y más corta, ¿no? Que con una sinopsis breve. Es lo que usualmente vamos a encontrar en los catálogos ahora de películas de streaming como Netflix o HBO. Tiene que ser muy breve y apenas explicativa, pero bueno, aquí nos plantea como una recomendación de cómo podemos hacer un logline, que es que te imaginas que de repente entras a un elevador y te topas con tu director de películas favoritas, ¿no? Y tienes que en 10 segundos prácticamente decirle, oye, no, piensa que estaría genial una película de esto, con esto y esto, y ya, ¿no? Es como lo que haces en este caso. Aquí pongo el ejemplo de un logline, que es el de La Casa de Papel, ¿no? Que igual como pueden ver son apenas 3 líneas y nos dice, ¿no? 8 ladrones toman de rehenes la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para poder cumplir con su plan. ¿Qué me dirían que tiene de diferente esta descripción con la anterior, con el storyline? ¿Qué le notan de diferente? Aparte, obviamente, que es más corto. No te explica demasiado de la historia, no da un seguimiento como tal, simplemente te da una idea general. Ok, muy bien. ¿Alguien más? La frase que dijo al final, que debe de la imaginación o algo así, esta no te la pone como en el otro. Ok, no te da como ese sentir que vas a tener al ver la película. Ok. Dentro de lo que es introducción, desarrollo y conclusión de la trama, ¿qué dirían ustedes que esta descripción les da? Como profe, Explica cómo empezó todo, les da una idea de cómo se está desarrollando la historia o les da una idea de cómo va a terminar la historia. nos da una idea cómo empieza. Ok. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con eso o piensan diferente? Sí, igual es muy breve. Se ve que tiene un poco como de... ¿Cómo se va a desarrollar, no? Sí, tiene un poco como del inicio y del desarrollo, ¿no? Pero es muy poquito de ambas cosas. O sea, te dice prácticamente que no te explica cómo planear o no. No te dice, bueno, si fuera con una planeación diría, 8 ladrones han planeado un robo a la Fábrica Nacional de Moneda, ¿no? Y está pasando esto, ¿no? O sea, directamente te dicen, ya lo tienen tomado, ya están ahí. O sea, te pone como en el momento de la acción. Entonces, prácticamente
Y sí podríamos decir que está medio tocando un poco del inicio de la historia, pero en realidad está más centrado en lo que está pasando, ¿no? Como que de repente, ¡pum!, te ponen el momento ya de la trama, ¿sí? Como si estuvieras en el capítulo en medio y en ese momento estás viendo lo que está pasando, ¿no? Eso es más o menos lo que hace el logline. Y vamos a tener todavía uno que en teoría es como más cortito todavía, ¿no? Está allí más o menos en la misma línea, que es el que se conoce como el tagline. El tagline puede llegar a ser incluso una sola frase y suele aparecer en los carteles de las películas para llamarnos nuestra atención, ¿sí? En este caso aquí pongo el de 2 películas, el de Alien, el octavo pasajero, que nos pone como en el espacio nadie podrá oír tus gritos, ¿no? Ese es como el tagline. Y en el caso de la película de Lucy, ¿no? Una persona normal utiliza un 10% de su capacidad cerebral. Ella está a punto de alcanzar el 100%. Pues ahí es donde tienes una frase muy corta, pero que obviamente te deja como pensando decir, ah, caray, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, si ves la de Alien, te puedes preguntar, bueno, ¿qué va a estar pasando? Que, ¿no? Las personas van a estar gritando en el espacio. Y en la de película de Lucy, evidentemente la mayoría nos puede generar un cierto nivel de curiosidad, ¿no? Descubrir qué pasa cuando una persona alcanza el 100% de su capacidad cerebral. Típico que siempre hemos andado como con esa pregunta, ¿no? Entonces, como esta película va a plantear esa premisa, pues muy probablemente te intereses, ¿no? No te dice cómo Lucy logró eso, no te dice eh, qué está pasando que está permitiendo a Lucy alcanzar esa característica. No te dice ni de dónde es, ni cuáles son sus orígenes, ni nada. No te dice qué le va a pasar, simple y sencillamente te plantea esa argumentación y pues eso puede ser un elemento para mantenerte como atrapado en la historia. Bien, entonces bueno, vamos a proceder a hacer ejercicios con esto que hemos visto hasta el momento. Entonces, bueno, voy a cerrar el enlace para que regresemos y empezar a darles la indicación de lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita los veo por acá de nuevo. Cerramos el enlace.